Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Quiero comenzar este comentario de la Biblia con algo, leyendo un versículo de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo de la Biblia de Apocalipsis nos habla que el Señor Jesucristo es el que nos lavó de nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo escribe esto en su palabra para que nosotros sepamos y conozcamos quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis revela el poder, la majestuosidad, la gloria suprema del Señor Jesucristo. Demuestra que el Señor Jesucristo tiene todo poder, tiene todo el control en el universo, tiene toda autoridad, es el único que tiene la autoridad para desatar los sellos, para controlar todo el universo y todo lo que existe en el mundo. Y gloria a Dios que ese Señor Jesucristo fue el que vino a la tierra a perdonar nuestros pecados. Y en esta oportunidad quiero comentar sobre el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el nombre de Jesucristo son dos nombres combinados o juntos: Jesús y Cristo. El nombre de Jesús quiere decir Salvador y el nombre de Cristo quiere decir ungido. Cuando decían este es el Cristo y decían este es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo comienza su ministerio en Mateo capítulo 3, versículo 16. Allí comienza el Señor Jesucristo su ministerio público. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Aquí el Espíritu de Dios viene del cielo y viene hacia el Señor Jesucristo y se posa sobre él. Esta es la unción del Señor Jesucristo. Por eso Cristo es el ungido de Dios. Y el siguiente versículo, Mateo 3:17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mismo Dios, hablando con voz audible, manifestó que Jesucristo es su Hijo amado y en él tenía complacencia. O sea que le daba la autoridad para que comenzara su ministerio con poder y gran gloria para bendición de nosotros. Y en Apocalipsis vemos que dice el versículo, capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano del rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor Jesucristo es el Señor Jesús, que es el que es el testigo fiel. Es el testigo fiel. Nosotros debemos de confiar en Jesucristo porque dice la Biblia, su palabra, Dios, que Él es el testigo fiel. Dice 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Es sorprendente y maravilloso que el Señor Jesucristo nunca dijo una mentira y nunca hizo un pecado. Por eso Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Porque Él fue el sacrificio perfecto para Dios, para que perdonara los pecados, para que tuviera el poder, la autoridad, la capacidad de lavar los pecados del pecador. Dice el versículo 5, el primogénito de los muertos. Jesucristo es el primogénito de los muertos. Quiere decir que fue el primero de los muertos que resucitó. Antes de Cristo no había resurrección. Antes de Cristo no podía haber resurrección. Cuando Cristo resucitó, Él fue el primero que resucitó. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, nosotros miramos ahí en Juan 11:43, dice que el Señor Jesucristo fue al sepulcro donde estaba Lázaro y clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir.